Nuestro siguiente orador es David Moisés Mizrachi Fidanque. Él es abogado especializado en Derecho de Negocios Internacionales, académico y líder comunitario con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y educativo. Él es egresado de University of Pennsylvania, de Tulane University, de Columbia University y actualmente se desempeña como fundador de la firma MDU Legal, MDU Legal, y también participa en la docencia universitaria y en la investigación académica. Él ha ocupado roles de liderazgo en organizaciones comunitarias y entidades vinculadas al fortalecimiento institucional y social. Actualmente se desempeña como Senior Fellow en el Harvard Kennedy School, manteniendo un vínculo activo con espacios académicos internacionales. Vamos a darle una bienvenida a quien nos dará un recorrido a través de 150 años de vida judía en Panamá. Buenos días, un gusto estar aquí. Esta va a ser una presentación un poco atípica. Me han dicho, y esto es bien complicado, le dicen a un abogado que tiene 15 minutos para hablar, que tiene que entretener a la audiencia y que al mismo tiempo tiene que ser serio. Entonces es complicado, primeramente porque me saca de mi entorno. Entonces vamos a comenzar primero con la Constitución de la República y vamos a tratar de analizar de qué manera la conexión que crea la Constitución entre los diferentes grupos religiosos nos lleva hacia esta persona que está parada frente a ustedes. Va a parecer algo difícil de llevar, les pido un poquito de paciencia, pero nada más tengo 15 minutos, así que comencemos con el artículo 35. El artículo 35 es el artículo que consagra la libertad de culto, la libertad religiosa, que permite que en Panamá se profesen todas las religiones. Sin embargo, tiene una limitante. Y la limitante es que la profesión de todas las religiones tiene que estar subsumida y no puede atentar contra la moral cristiana, que es una religión. Milton diría, ahí se refieren a la moral judeo-cristiana o a la moral espiritual. Pero en fin, eso se los dejo para pensar. Lo que sigue es básicamente un enunciado demográfico. No sé qué hace la Constitución, por qué la Constitución tiene que decir que se reconoce que la religión católica es de la mayoría de los panameños. Pero bueno, eso ni suma ni resta, es un enunciado. Finalmente, y esto va en contraposición con la libertad religiosa, la misma Constitución en su artículo 181 dice que el presidente de la República no tiene ni siquiera que tener una religión. Es decir, el presidente o la presidenta de la República, dice, el ciudadano que no profese creencia religiosa podrá prescindir de la invocación a Dios en su juramento. Entonces, lo que nos da el artículo 35 no los quita o no los matiza el artículo 181. Esto es lo último que voy a hablar de derecho. Mosaico. Mosaico, ¿qué es un mosaico? Mosaico es básicamente una colección de cuentas, de cerámicas, que se ve muy bonito porque cada una aporta al todo. Pero eso de mosaico es como muy estático. Yo digo, tú sabes que Panamá es más que un mosaico. Dice, no, Panamá es un crisol. Panamá no es un crisol. Panamá no es un crisol. Un crisol, está el chef, un crisol es como un fondue. Se pierde la identidad de todos los quesos. Tiene un solo sabor porque reúne todo. Sin embargo, Panamá, y esta es mi teoría, no es ni un mosaico. Bueno, es un mosaico en la medida en que un mosaico se parece a un sancocho. ¿Por qué? Porque el sancocho es un todo que está unido, y las conexiones es lo que importa, por el caldo, y cada uno de los ingredientes mantiene de una u otra forma sus características. Cada ingrediente es bueno, cada ingrediente por sí solo es sabroso. Y un sancocho puede ser lo que ustedes quieran. Un sancocho puede tener costilla, normalmente tiene gallina, tiene ñame, puede tener otoe, puede tener yuca, puede tener zapallo, hasta papa le ponen al sancocho, pero el sancocho en sí, cada elemento aporta ese caldo, hace que el caldo sea delicioso. Y eso es lo que tenemos en nuestro país a nivel de diversidad religiosa. Nosotros tenemos y vivimos en un sancocho humano, un delicioso sancocho, donde todas las religiones, todas, conviven
todas las religiones conviven y hacen de este Panamá, de esa diversidad religiosa, algo espectacular. Y aquí tengo que hacer una pausa. Este es nuestro sancocho funciona, nuestro sancocho es muy bueno. Ponerle un poquito de ajichombo, chef, y queda delicioso, queda más rico todavía. Pero el sancocho en otros países, la sopa, el sancocho, el ajiaco se está quemando. Y esta es una voz de alerta. Si al sancocho le ponemos pollo quemado, se daña el sancocho. No podemos dejar que la gente le haga daño a un ingrediente. Y eso es algo que ha sido en Panamá, gracias a Dios, yo sí creo en Dios, gracias a Dios, nuestro sancocho todavía es exquisito, todavía es delicioso. Todavía no hemos permitido que pase lo que está pasando en otras partes del mundo. Y tenemos que internalizarlo y tenemos que hacer todo lo posible porque nuestro sancocho siga siendo el mejor sancocho y se acabó la gastronomía. Voy a comenzar a hablar de la historia y comienzo en 2015. Ustedes dirán, oye, ¿cómo tú vas a hablar de 150 años de historia en 2015? Bueno, yo creo que esto simboliza mucho. Este es un funeral de Estado de un ex primer mandatario de la República cuya mayoría la Constitución reconoce que es católica apostólica romana. Ese funeral de Estado se lleva a cabo en una sinagoga, es oficiado por un rabino. Aquí está el rabino que ofició el funeral de Estado en 2015. El presidente era el presidente Eric Arturo del Valle, que no fue el primer presidente judío de la República, quiero que sepan, fue el segundo, porque Max del Valle, su tío, también ocupó la presidencia en 2 ocasiones, eso lo hablamos después. Pero lo que representa ver un rito funerario judío en un país eminentemente cristiano, honrando la memoria de un presidente, vemos al presidente en ese momento, el presidente Varela, un presidente fervientemente católico, es el que hace la primera palabra de un rito judío de un expresidente. Y creo que eso nos lleva a donde estamos, a donde llegamos, pero de dónde venimos. Y no venimos desde hace 150 años. Hay la tendencia a decir, no, los judíos están aquí desde que se fundó Colcherit. No, hay presencia judía desde la época colonial. Desde el siglo XVI, los galeones españoles traían judíos que se establecieron en Panamá, pero no podían estar ahí con la gorrita o con la estrella de David o rezando, prendiendo velas, todo lo tenían que hacer escondido, eran criptojudíos. La crónica colonial habla de que en la ciudad de Panamá había judíos. ¿Y cómo no va a haber judíos? Cita Milton, te vuelvo a mencionar, uno de los personajes favoritos de Milton era un descendiente de judíos. No lo estoy acusando de ser criptojudío, pero sus abuelos, igual que los abuelos de Doriana, nacieron judíos. No, los abuelos de Doriana no nacieron judíos, pero es decir, los abuelos se convirtieron al cristianismo tanto del lado paterno como del lado materno. Es decir, que a efectos de la religión judía ortodoxa inclusive, si este señor se presentaba, él contaba como el cuervo. Ese señor se llamaba Pedro Arias de Ávila o Pedrarias Dávila. Pedrarias Dávila era descendiente de judíos, no hay ninguna duda. Su tío era el obispo de Segovia y los escritos de esa época se burlaban de su origen judío. Entonces, aquí tengo un personaje que comparte apellido conmigo. Ese no es el primer alcalde judío de Panamá. El primero fue en 1519 y se llamaba Pedrarias Dávila, el capitán general de Panamá, de esta ciudad que le dio nombre a la República. Ahora sí hablemos de los 150 años. Los judíos comienzan a llegar a Panamá básicamente cuando se abre el culto, y se abre el culto cuando se acaba con la Inquisición. Ya no es un delito ser judío, ya no te llevan a la hoguera por prender las velas, porque tu esposa prendió las velas o porque no comes puerco. Entonces ese cambio viene en el año 1821, cuando Panamá se independiza de España, se independiza también de la Inquisición. Entonces ya no tenemos ese problema de que practicar el judaísmo está prohibido. Comienza
inmediatamente a aumentar la actividad comercial con la construcción del ferrocarril alrededor de mediados del siglo XIX. Y con la construcción del ferrocarril viene un tránsito importante humano, porque al final esto es todo humano. Esto todo tiene que ver con conexiones humanas. Las conexiones entre los grupos en el marco de la nación crean esta diversidad religiosa. Y dentro de cada grupo, por eso les dije que vamos a hacer una reingeniería, vamos de adelante el país amplio, diverso, lleno de religiones, a este señor que está aquí hablando. Pero este señor pasa por Kol Sherit Israel. Aquí tenemos algunas de las facetas, el micro mosaico de Kol Sherit Israel, que es parte del gran mosaico de Panamá. Tenemos algunos personajes que han marcado la vida no solamente de la congregación, sino de la República de Panamá. Con mucho orgullo digo que desciendo de algunos de ellos, de casi todos, tengo alguna relación, éramos todos una gran familia, como saben. Me gustaría mencionaron en el video a don Eduardo Maduro Lindo, el poeta Eduardo Maduro Lindo. El segundo himno nacional de Panamá es la Marcha Panamá. Tenemos a David Brandon, que fue el que reorganizó el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Él era mi tatarabuelo. Tenemos a don Woodrow de Castro, a Herbert de Castro, que fue el primer director de la Orquesta Sinfónica de Panamá. En fin, a los hermanos Mota, grandes filántropos, grandes empresarios. Está hasta mi abuelo, aquí está su primo hermano Eugene Eisman. En fin, el tejido humano que es Panamá ha sido construido en gran parte por Kol Sherit Israel. Hay otras congregaciones, más adelante vinieron otras inmigraciones judías que probablemente aumentaron con la creación del canal, en la medida en que Panamá es un país donde hay paz, donde hay diversidad, donde hay tranquilidad. Los judíos sienten que es un país que nos recibe, y así han llegado otras congregaciones al momento de hablar temas en los que estamos de acuerdo, hablamos con una sola voz, es la voz de la comunidad judía de Panamá, aunque tenemos dos entidades techo. Kol Sherit tiene una que se llama el Congreso Judío Panameño, las otras dos comunidades, Shevet Ahim, que es la mayoritaria, y Bet-El, que es judíos que vienen de Europa Oriental, tienen otra organización techo que yo presidí hace muchísimos años, pero a la hora de hablar juntos, hablamos juntos. Ahora vamos a seguir con las familias. Y esto, como mencioné antes, tiene que ver con la conexión humana. No tenemos diversidad si no nos conectamos entre nosotros, si no saludamos al portero del hotel, al guardia. Nos deshumanizamos, tenemos que humanizar. Estamos acostumbrados a redes planas. Estoy conectado, I'm connected. Sí, estoy conectado con una red de 2 dimensiones, largo y ancho. No hay profundidad. Solamente ejercitamos dos sentidos, la vista y el oído. ¿Qué pasó con el tacto? ¿Qué pasó con el olfato? ¿Qué pasó con el gusto? No lo ejercitamos. Y en eso tenemos que trabajar en conectarnos. Y en eso un mosaico se parece a una red tridimensional. Todo depende de las conexiones. Y se parece a un sancocho también. El caldo es el que conecta todos los elementos, a todos los ingredientes. Ahora, este es mi micro sancocho. Si se dan cuenta, aquí está mi papá, mi mamá, que en paz descanse, mi esposa, y ya tengo que hablar como abogado, y el suscrito. Me regañaron. Miren todas las conexiones que hay. Nuestros orígenes son diversos, pero la familia de mi abuela paterna hablaba español y ella nació en Monastir, en Yugoslavia, se crió en Grecia, pero hablaba español. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Castilla y Aragón. El caso de mi madre es parte de Kol Sherit Israel, siempre se llamaron hispano-portugueses, aunque pasaron por el reino de los Países Bajos, o la República de los Países Bajos y por Dinamarca. Pero mi esposa también viene, ahí vienen las conexiones, los abuelos de mi esposa venían del Imperio Otomano y también hablaban español, el judeo español. Y es decir, ahí están las conexiones que van más allá de la religión que profesamos nosotros 4. Es decir, aquí hay conexiones por todos lados y son conexiones humanas. Ahora lo llevamos a otro nivel. Este es el nivel personal. Estas son las conexiones que yo he desarrollado a través de los años. El señor Eduardo Linjoen mencionó las universidades. Parecía que yo me la he pasado la vida en universidades. No tanto, solamente como 9 años. Pero también
tengo conexiones a nivel internacional, estoy conectado con instituciones, estoy conectado con personas, estoy conectado con grupos de amigos, pero lo más importante es mi familia. Está mi familia nuclear, somos mi esposa, mis 3 hijos. Estamos más conectados obviamente con la familia de mis hermanas. Aquí está mi hermana Toba, mi hermana Diana, todo el mundo la conoce también, y mi hermana Connie, que casi nadie la conoce. Pero aquí están ya mis nietos. Luego seguimos conectados, pero no tan conectados con los hijos y nietos de los hermanos de mi papá. Y todavía seguimos conectados con un grupo aún más grande, que son los hijos y nietos de los primos hermanos de mi papá. Aquí, esto es básicamente donde yo me crié, en Obarrio. Vivíamos en un radio de menos de 500 metros cuadrados. Todos estábamos relacionados a través del factor Cardose y el factor Toledano. Mi abuela era Cardose Toledano y estaba casada con un Fidanca, así que eso de Fidanca y Toledano también. No hay nada más panameño que sea de Fidanca a Toledano. Bueno, aquí eso también viene de ahí. Tuve el gusto de que mi abuela conoció a su tataranieta, que es mi primera nieta, Alexandra. Aquí la vemos, mi abuela Connie, ustedes también, legendaria personalidad de Colcherita Israel. Y aquí hay 5 generaciones en esa foto. Ella, Alexandra, es la 6ª generación de judíos panameños nacidos en Panamá, porque 3 de mis bisabuelos maternos nacieron en Panamá. Ya para terminar les dejo esto. ¿Quién es? No grite. ¿Quién es? Qué emoción la de este. Bueno, ¿por qué les dejo esto? Miren lo que él hizo. Me estaba viendo por la pantalla, yo había estado de viaje por un mes. Lo primero que él hace es tocarme. Así que, habiendo dicho eso, les pido a ustedes, a la persona que tienen al lado y no conocen, tóquenla, denle la mano. Eso nos conecta. Muchas gracias.